Su vida no fue una línea recta, menos aún un terreno llano. Tuvo marchas y retrocesos, obstáculos, pasión, amor, esposa, hijos. Le decían el elefante. ¿Por qué habrá sido? Estaba un chico joven a la orilla de un aparato, eran unos aparatos, ¿no es cierto? Y tenía que subir un recipiente de esos grandes así, pero era un tacho así, ¿no es cierto? No le daba, pero el tipo estaba medio especulando que no podía cargarlo, ¿no es cierto? Tenía que subir 2 escalones o 3 y había un descanso ahí. Y para bajar, lo subió con el tacho y todo, digamos. Entonces, tiene una fuerza. Esta es la voz de mi querido viejo, Hugo Ovidio Bodeán, contando la historia de su padre, es decir, de mi abuelo, es decir, del elefante, don Antonio Bodeán, el que alguna vez decidió sacarse la T final, quizás porque descubrió que en el apellido original no estaba, tal vez porque se cansó de que nadie la escribiera, o porque sí nomás, pero ¿qué importa una letra más o menos cuando la sangre canta la verdad? 28 de septiembre de 1902. Paraje Arroyo Avería, Paysandú, Río Negro, porque justo el arroyo pasa los dos departamentos. Se llama Averías Grandes. Que es nieto por línea paterna de don Domingo Bodeán. Domingo Bodeán era el padre de Beatriz. Francés, de 47 años, tenía cuando nació la abuela Beatriz. ¿Quién era la mamá de Beatriz? Adoración Encarnación de los Santos Reyes Magos, Ramos Cardoso. Adoración, ¿y dónde había nacido? Uruguaya. Uruguaya. Sí, bautizada en Paysandú. Había nacido ni bien amanecía el siglo XX, el que después Discépolo definirá como un cambalache, el de la crisis del 30, el de las 2 guerras mundiales, el que verá surgir al peronismo, el mismo siglo en el que el Globito, Huracán, el club de sus amores, saldría campeón en 1921, 1922, 1925 y 1928. Carpintero, lindo oficio, ¿quién no lo quiere aprender? Después de estudiar carpintería en la escuela de los Salesianos en Paysandú, vaya a saberse por qué motivos, cobijando sueños, sin dudas, Antonio resolvió cruzar el charco y venirse a la Argentina. En 1924 era aún muy joven. Sería el comienzo de un periplo más amacado que un tren, prueba irrefutable de que jamás le faltó coraje para ser como Abraham, dispuesto a partir y empezar de nuevo, cuantas veces hizo falta. Primero vive en Colón, zona sur de la ciudad, donde trabaja para la carpintería de Antonio Bonfiglio. Luego le hace los muebles a la famosa tienda La Argentina y hasta llega a fabricar los cajones de la funeraria de Pacot. Pero lo más importante, el 18 de julio de 1925, fiesta patria uruguaya, emprende su principal aventura, y para toda la vida. Y para toda la vida, el famoso cura Narciso Goiburu lo casa con Delia Echenique en la parroquia Santos Justo y Pastor. Se casa en Colón el 18 de julio de 1925. Fui a ver la partida de nacimiento, firmado por el padre Goiburu, cualquier cosa. ¿La partida de casamiento? Sí, está el acta ahí, está el acta de casamiento. Sí, no, está casado por la iglesia, con todo. Sí, todo figura, ahí figura que el abuelo es oriental también. De Colón partirá hacia Colonia Bailina, donde en 1926 nacerá Gogó, mientras él trabajaba en la estancia de los Izquierdo. De allí se volverá al Uruguay, llamado por su madre, y vivirá en Piñera, donde nacerá Titina. Regresa luego a la Argentina y se radica en el Distrito 1, zona de El Celeste, para trabajar en otra estancia, la de los Vidal, y allí
nace Hugo Ovidio y casi enseguida, con el bebé a cuestas, parten a Colonia Mabragaña, a la estancia de Agustina Travichet de Peragalo. ¡Qué manguero, doctorado! Y que un mango descubrís, aunque lo hayan enterrado. Tiempos difíciles, de la crisis del 30, donde Antonio llegó a malvender unas bolsas de papas para hacerse de unos centavos y sobrevivir. Tenía un carrito, de que hacían el carrito mediano, le decían, no un carro, eso, sino un carrito mediano, le decían, ¿no? Y se vino con 2 caballos a Colón a los López Hermanos y trajo 2 bolsas de papa, que era en plena crisis, ¿no? Y le dice, bueno, tengo 2 bolsas de papa, bueno, y salía López, creo que el peor de todo, ¿no es cierto?, los López, y lo miraba y dice, bueno, espérese un momento, vamos a ver, hicieron deliberaron, a ver, miraban la papa, si era chica, era grande, si era dulce, si era negra. Bueno, lo tuvieron ahí, y bueno, dice, mire, dice, debido a la crisis, sí, le damos 2 pesos, 1 peso por bolsa, si quiere, la dije, sí, no la lleva, bueno. Joda, había que comprar azúcar, yerba, no, azúcar no tanto, yerba y harina, ¿no es cierto? Porque en la chacra teníamos todo ahí en Vidal, ¿no? Se producía la miel, los pollos, todo, ¿no es cierto? Se veía todo, pero las cosas elementales no había, ¿no? Lo de manufactura, no, había que, bueno, y le dieron los 2 pesos y se fue con los 2 pesos a comprar después. Regresa luego a la zona del Celeste. El Brillante sería llamado posteriormente, donde nacerá la Tota. Por entonces ingresa a trabajar de peón de carpintería en la fábrica Liebig. Allí haría una carrera formidable hasta convertirse en jefe del extracto. Pero nada nunca fue fácil. Al poco tiempo de estrenar trabajo en Liebig, enfermaría de tifus, justo cuando moría el zorzal criollo. Bajo el ala del sombrero, cuántas veces embosada, una lágrima asomada, yo no pude contener. Cuando estábamos en el Celeste, él se enferma, tifus, por el agua que se bebía en el Liebig, ¿no es cierto? El calor, entonces lo internan en el Hospital San Benjamín y ahí estuvo su periodo famoso de incubación, 40 días, 40 noches, nació de nuevo. Le pagaron todo el asunto del hospital y todo. ¿Quién le pagó la fábrica? Y lo primero que le di, y todo, y cómo quedan ahora mis hijos, dijeron todo, no, señora, dice, venga, y entonces mamá entra a trabajar en Liebig. En el año 34, ella trabajó de ayudante de la capataza, como sabía leer y escribir bien, en la incubación de la conserva, departamento de conserva. Y entonces ella nos trajo a las 6 de la tarde, una tarde de junio, dice, bueno, salimos a recibir a los 3, ¿no es cierto? Sí, y bueno. ¿Cuándo vuelve? Cuando vuelve, a las 6 de la noche ya era puro, ¿no? Que vuelve del hospital. El colectivo del Liebig que estaba trabajando, ella ¿quién? Mamá, bueno, sí, vuelve al Brillante, ahí al Celeste. Dice, bueno, y todo, bueno, siempre nos traía algunas cositas de Liebig que le daban, ya le daban productos, ¿no? Entonces, ¿qué trajo la abuela? ¿Qué trajo mamá? Y dice, bueno, vos sabés, murió un cantante, dice, en un avión que salió, ¿no? Dice, toda la gente está penada porque cantaba tango, dice. Para mí la vida entera, como un sol de primavera, mi esperanza. Mientras estaba en el Celeste, antes de mudarse a Liebig, protagonizaría una anécdota maravillosa al armar con madera la carrocería de un colectivo. Somos los colectiveros que cumplimos nuestro deber.
Mirá si contamos el asunto del colectivo que le hizo a Fulgencio Figueredo, ¿no? ¿Cómo que le hizo un colectivo? Claro, porque no había chasis de colectivo. El colectivo había que hacerlo con todo completo. Fulgencio Figueredo. Sí, ¿Y sí. que ahí se lo hizo en esa No, zona? en los talleres de la Casa Pollán, sin tener el chasis, ¿cierto? Entonces le dieron como 6 tambores de esos de 200 litros y empezó a trabajar, ¿no es cierto? Había que hacer todos los asientos, ¿no? Y entonces le trae el chasis y no salía el colectivo del camión del claro, porque no tenía puertas grandes. ¡Ay, qué vos sabés en Diego cómo lo cargaban! ¡Oh! No, vos sabés, Bodian hizo un colectivo. Y vendría luego el nacimiento del Coco, el más pequeño, el desembarco en Liebig, más cerca de su trabajo. La faena allí en el frigorífico duraba en realidad solo en otoño y en invierno. ¿Cómo dar de comer a esa familia que no paraba de crecer durante la primavera y el verano? ¿Qué hacer? ¿Cómo parar la olla? Y allí iría don Antonio a aportar sus encofrados en los puentes de la vieja Ruta 14, la de Pedregullo, la de Ripio. Consigue trabajo en la antigua Ruta 14, cuando se hicieron los puentes que están anulados ahora, para que sepan el año que fue, el año 42. De él era encofrador, pero no sé, como referencia, dejé de poner algo, el día que se hacía, se llenaba la platea de hormigón, todo el mundo trabajaba para en un día terminar un puente. Seguíamos viviendo el Liebig. El Liebig. ¿No es cierto? Los camiones, cuando venían para allá, para acá al sur, lo dejaban a papá en Santa María, ahí, y él se venía a pata. Y yo no tenía que esperar eso, con su valijita y su ropa, ¿no? Para lavar. ¿Desde la 14 hasta Liebig? Sí, el camino de la tropa. Como un cielo de verano, como el trueno de un tambor, con la cara del burguista cuando baja del camión. Sus vínculos con el Uruguay de sus raíces, de sus amores, jamás se perdieron. Lo visitó Raúl Bodian y su esposa, a quien hospedó un tiempo. Venía a verlo Polo, es decir, Apolonio. También venía una hermana, con la que se pasaba la noche anoticiándose de lo que ocurría en el Uruguay. Esa hermana que le traería una carta en francés de Germán Bodian a Dominique, a Domingo, el abuelo de Antonio. Sur la santé revenue, sur le risque disparu, sur les... También lo visitaba Esther, María Esther Bodian de Britos, la mamá de Ídola, vivía en Piñera. Conversaban hasta las 12, la 1 de la mañana, a veces con el viejo, pasándose todas las noticias, ¿no? La vitrola decíamos, ya me regaló la carta de francés, que tengo hermosas cartas de Germán Bodian que está en francés, ¿no es cierto? Cuando lo invita al abuelo Dominique, a que deje acá Piñera y bueno, o sea, Avería, para irse a Buenos Aires, porque está la carta hermosa, ¿no? Porque Buenos Aires es una París en miniatura. Dijo el pensador francés Charles Péguy que solo hay un aventurero en el mundo y es el padre de familia. Los demás sufren por sí mismos, pero el padre de familia, solo él, sufre a través de otros. Eso fue don Antonio. Un aventurero que se atrevió a fundar con Delia una familia y la remó, como en aquella histórica carrera de botes en el río Uruguay, donde el elefante le ganaría a un compañero de trabajo que lo había desafiado. Una vez realizada la carrera, se reunió todo el pueblo, la mayoría,
No había, no sé, había, no sé, por lo menos con lo que es Lievi, por lo menos había 200, 300 personas en el embarcadero esperando. A mi gobernador abuelo, creo que le ganó por un bote, algo así. Estaba yo esperando, sí, todo estaba ahí, estaba en el embarcadero, todo, claro. Qué triste debe ser llegar a viejo, con el alma y las manos sin gastar. Qué triste integridad la del pellejo, que nunca se jugó por los demás. El lugar donde nacen los niños y mueren los hombres, donde la libertad y el amor florecen, no es una oficina, ni un comercio, ni tampoco una fábrica. Ahí veo yo la importancia de la familia, decía el inglés Chesterton. Gracias, Antonio, por atreverte a fundar ese lugar, una familia de la cual venimos nosotros. Gracias por emprender ese largo viaje de amor y de perdón, como le llamó el Papa Francisco al matrimonio. Gracias por siempre. Gracias, Antonio Bodeán. Carpintero, lindo oficio, ¿quién no lo quiere aprender? Déjeme, maestro, que cante lo noble y fragante que hay en